polémico tema a mis amigos, porque al final de cuentas esto es un grupito de amigos de café y de vez en cuando polemizamos. Agradezco a Lucero el apoyo técnico. Me tenía angustiado porque no se encendía, pero ya estamos. En realidad, desde que hace unos meses Miriam Benaviv, que la veo por allí, mi buena amiga, presentó aquí mismo su ponencia sobre medio ambiente, pensé en darme una oportunidad para hablar del mismo con una visión un poquito diferente. Coincido con ella al 100% que debemos salvar primero el medio ambiente y con ello la sobrevivencia humana. Pero el hábito no es fácil de abandonar y hoy la electricidad ya no es un lujo, es también una sobrevivencia en sí. Vamos a verlo, vamos a hablar. Quiero compartir, Lucero, a ver si me ayudas. Quiero compartir pantalla. Ahí en tu... Listo, Mardoqueo, ya está habilitada. Ya nada más en la parte del medio, en la parte verde, hay un compartir pantalla, una flechita. ¿Sí? Ahí vale. Sí, sí, ya viste tu botón verde de compartir pantalla, Mardo, abajo. Ya Ahí está. Perfecto. Ahí está. Gracias. Bien, pues ojalá pueda explicar. He tratado de simplificar. Este es un problema donde hay tecnicismos, pero voy a tratar de eliminarlos y ojalá que no me salga el tiro por la culata y en lugar de simplificar la plática la complique. Pero vamos a iniciarlo. Ven ustedes un paisaje eléctrico, una planta generadora con sus torres de enfriamiento, con sus chimeneas, con una subestación, y todos esos son términos que vamos a usarlos, pero voy a tratar de ser lo más simple posible para no complicarme y no meterme en un berenjenal. Vamos a ver. La electricidad, como ustedes saben, es un medio electromagnético que se manifiesta a través de muchos fenómenos, fenómenos mecánicos con los motores, fenómenos luminosos, la luz, químicos, fisiológicos, de transporte, de comunicación, que es lo que estamos haciendo, y aprovecha varios tipos de energía para ponerla a disposición de nosotros, de la industria y de todos los servicios en general. Resulta que la electricidad, su uso masivo comienza hace reciente, históricamente es ayer, hace 150 años. O sea, 150 más menos, en 1870, muy poco se usaba la electricidad, estábamos en plena revolución industrial y quiere decir que es un fenómeno recién conocido y hoy en día no solo es un insumo necesario, sino que es indispensable. No sé si alguien se ha puesto a pensar que sí, bueno, y todos cuando nos falta la luz, la desesperación de que no hay elevadores, no hay alumbrado, no hay agua porque las bombas no funcionan, la comida en el refrigerador se echa a perder, no hay comunicación por internet, no tenemos, o sea, hoy en día somos electrodependientes todos. Se puede decir con la mano en la cintura que es hoy un recurso imprescindible. Pero
cómo vivían nuestros abuelos y nuestros padres hace 90, 100 años, o los abuelos hace 150 años. Era terrible. O sea, hoy me pongo a pensar que habían... las casas no tenían luz, en la tarde había que prender las velas. Indudablemente las velas de Shabbat eran las reinas del Shabbat, porque no había alumbrado, había que prender las velas de Shabbat, se iluminaba la mesa, se iluminaba el comedor. No había agua, había que bañarse con unas cubetas que se cargaban previamente, que se compraban al aguador que traía sobre sus espaldas cubetas de agua que las vendía. Los excusados, lo que se puede llamar excusados, eran agujeros afuera de las casas, no había agua que corriera. Si leemos a Sholem Aleichem o a Yud Lamed Pérez, o si leemos a Flaubert o a Balzac, nos damos cuenta que era otro mundo en 150 años. La electricidad cambió por completo todas nuestras costumbres. Así que hoy en día ninguno de nosotros puede decir que no conoce o no vive o no está completamente ligado al concepto eléctrico. Sin embargo, y eso hay que reconocerlo, un 4,5% de la población de México aún no cuenta con este servicio. ¿Qué significa esto? Que en muchas rancherías, en muchos pequeñísimos, ya son pequeñísimos pueblos, posiblemente de menos de 200 habitantes, tal vez menos de 100, hay todavía puntos donde no se cuenta con este servicio. ¿Para qué les cuento en qué nivel de atraso con respecto al resto del país? Hace 2, 3 semanas encontré en una revista que 60,000 norteamericanos, el país más adelantado del mundo, no tienen electricidad. 60,000 es un número grande para Estados Unidos. En el resto de América Latina hay países con más o menos del porcentaje que hay en México. Sin embargo, hay lugares en África, sobre todo en Asia, pero sobre todo en África, donde 70-80% de la población no tiene electricidad. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, que es un término que hoy está muy de moda, tenemos que ponernos a explicarnos cómo van a ser los niños de África comparados con los niños de Francia o de Inglaterra o de Alemania o de Estados Unidos o aún los de México. Bien, esto nos lleva a un panorama de lo que está ocurriendo. ¿Qué es? ¿Cómo se genera la electricidad? Hay plantas generadoras. Espero que vean el cursor que estoy marcándolo. Sí se ve. Se ve. Okay. Hay plantas generadoras. En este caso es una planta termoeléctrica por la chimenea que tiene aquí, pero puede ser hidráulica, puede ser geotérmica, puede ser... Vamos a ver estas plantas. De aquí se genera electricidad. El medio lo vamos a ver dentro de unos minutos. Esta electricidad, por medio de un transformador de baja tensión, se eleva hasta un valor que generalmente, por lo menos en México, les voy a decir los valores, 400,000 volts o 230,000 volts, 30,000 volts. Ustedes en su casa tienen 125 y cualquiera, más de uno de nosotros nos hemos dado un buen toque con 125 volts. Aquí estamos hablando de 400,000 volts
Esto se transmite a través de torres que todos ustedes las han visto. Por muchos barrios de México pasan estas torres. En todas las carreteras de México van a ver ustedes a la orilla de la carretera estas torres. Y esto lo eleva a lo que se llama el voltaje de transmisión. Al llegar a una cierta población, bajan las líneas por medio de otro transformador. Quiero mostrarles, esto es un transformador. Esto que ven ustedes aquí se ve muy chiquito, muy simpático, pero este es un transformador que posiblemente tenga la altura de un edificio de 3 pisos. Los hay más grandes y los hay más rechonchos, pero para que vean que estoy usando términos técnicos, pero este es un transformador, esto es una subestación que generalmente hay en estas zonas de aquí, aquí, y así como este es un transformador para subir el voltaje, que es parecido a esto, hay un transformador similar para bajar el voltaje de 400, de 230, se baja y se usa un voltaje de distribución. En todas las calles de México van a ver ustedes un poste, aquí hay 2 puntos, pero hay 3 aisladores. Esto se llama distribución en media tensión. Y estos son muy fáciles de reconocer, son postes. Generalmente en las mismas calles van a ver ustedes otros postes que tienen un botecito. Mírenlo aquí. Es un bote parecido a este que está acá. Aquí se ve la línea. Este es un voltaje de 34.5, o sea, 34.500. O en la Ciudad de México es 23.000 volts. O en la provincia de México es 13.8. 13.800 volts, y de ahí se baja con un transformador que fundamentalmente es igual que este otro, no más que más chiquito, y de ahí, miren, se alimenta a las casas, o a veces no hay este transformador y se alimenta a las fábricas, se alimenta a los talleres, y en las casas. Este es lo que se llama la distribución. Y finalmente dentro de las casas hay medidores, y en los medidores toman las lecturas y les emiten una factura. Eso se llama la comercialización. O sea que aquí tienen ustedes entre la generación, transformación a alta tensión, la transmisión, que es esto, estas líneas, luego la transformación a media tensión o baja tensión, y la comercialización. Aquí está todo el proceso eléctrico. Más sencillo no podría ser. Pero se comienza a complicar cuando este conjuntito que tenemos aquí, tenemos en México 300 o 400 plantas generadoras, y tenemos miles de kilómetros de líneas de transmisión. Cada planta tiene sus transformadores y sus subestaciones. Las líneas de transmisión van desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde el Pacífico hasta el Atlántico, hasta el Golfo de México, salvo en la larga península de la Baja California, que hay 3 sistemas que no están interconectados, están independientes. Uno en la Baja California Sur, otro más o menos a la mitad, y en el norte, en la zona de Tijuana, Rosarito, ahí tampoco está interconectado al sistema nacional. Así que todo lo demás, todo el resto del país, esto es una maraña de líneas de transmisión que interconectan el norte con el sur, el este con el oeste. Todo México está interconectado. Bien, vamos a seguir adelante.
Hay un lugar que se llama el SENACE. El SENACE es el lugar de más alta tecnología que se pueden ustedes imaginar en México, estoy hablando, voy a hablar de México, donde no es menor, tampoco es mayor, pero no es menor que lo que se ve en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Italia. Esto es el SENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. Y ahí se tiene un control de toda la energía que está fluyendo por todo el país. Les hablaba yo que había 300 plantas, cada una, algunas tienen 2, 3, 5, 10 máquinas conectadas y hay que estarlas conectando, desconectando y operando. Esta gráfica que ustedes ven aquí, yo la tomé, es una fotografía que la tomé hace el día que le comenté a Morris que iba a preparar esta plática. Aquí está tomada el día 12, exactamente hoy hace un mes, el 12 de abril de 2021, la tomé a las 12:39 y 55 segundos. Y ustedes pueden entrar al Sistema Interconectado Nacional, que es el de todo el país, y van a ver, esta gráfica se llama gráfica de demanda diaria. Aquí tenemos que ese día, y hoy seguramente no es muy diferente, ese día esta es la 1 de la mañana, a las 12:30 de la noche, habían unos 36,000 megawatts conectados. Olvídense de los valores, es no más. Y comenzó a bajar y a bajar la demanda. Iba bajando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana menos, a las 4 de la mañana menos, y llegamos a las 5 de la mañana, llegamos a lo que se llama el valle. Es cuando menos demandas de energía eléctrica se tenía. Y de las 5 a las 6 más o menos se mantuvo parejo. Eso es un día. Y ustedes pueden en este momento entrar y van a encontrar la curva más o menos aquí a las 5 de la tarde. Van a ver cómo va esta curva. Ahora, déjenme platicarles. La demanda va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando tomé esta foto, que era en las 12 del día, estaba en este valor. Esta curva se saca, la curva de abajo, la que ustedes ven aquí, esta que estoy siguiendo con el cursor, esta se saca en base a experiencias de años pasados, de meses pasados, de semanas pasadas y de días pasados. O sea, que esta curva posiblemente va a tener pequeñas diferencias, pero cada día es diferente. Y esta curva se prepara un día antes del día. O sea, esta curva se preparó el 11 de abril. Yo les aseguro que ayer hubo una curva, ya hoy está preparada la curva para mañana. ¿Qué hacen en el SENACE? En el SENACE, por medio de una serie de computadoras realmente muy poderosas, van en este momento desconectando máquinas, van desconectando, van dando orden, desconéctese, 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 dejen trabajando. Si ustedes ven aquí hay 30,000 megawatts, quiere decir que de aquí hasta cero hay un montón de máquinas que están trabajando toda la noche. ¿Qué máquinas son? Las máquinas más delicadas, las máquinas que no tienen la posibilidad de estar entrando y saliendo. Entonces, por ejemplo, las nucleoeléctricas están permanentemente conectadas, las geotérmicas que usan energía de la tierra están permanentemente conectadas, las que están sobre ríos que están permanentemente fluyendo,
están permanentes y con eso se llenan 30,000 megawatts y luego comienza aquí comienzan a conectar máquinas y van conectando máquinas y van a conectarlas. Ese día se esperaba el pico entre las 21 y o sea, entre las 9 y las 10 de la noche. Normalmente es así y a las 5 de la tarde hay un pico que es muy parecido al de las 9 a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque aquí están a las 5 de la tarde, todavía están trabajando las fábricas, están trabajando hay escuelas, hay oficinas trabajando. A las 5 de la tarde comienzan a bajar, a cerrarse las oficinas, comienza la gente a regresar a la casa y a las 7 de la noche se vuelven otra vez, sobre todo esto ya era verano, todavía hay un poco de luz, pero de las 8 a las 10 se prenden televisiones, se prenden todas las luces y tenemos este pico que generalmente dura 1 hora, de las 9 a las 10 de la noche, y a las 10 vuelve otra vez a bajar, a bajar, a bajar, y hasta que encuentra al día siguiente una gráfica similar a esta. O sea, esto baja y vuelven a repetir este mismo fenómeno. Esto se llama la curva de demanda diaria. Esto es muy importante porque aquí se van desconectando las máquinas y aquí se vuelven a conectar las máquinas cuya energía es más barata. Y conforme va subiendo el día, va subiendo el costo de la energía para la Comisión Federal, hasta que aquí tiene que echar a andar las máquinas menos las que son de muy corta duración. Ahorita las vamos a ver. Esto es una gráfica muy sencilla de octubre del año pasado. Estas eran el tipo de máquinas que había en la República Mexicana. Habían el 39.5% eran ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? La mayoría, un 30% de estos 39, ponle un 75%, o sea, 3/4 partes de este valor son máquinas muy modernas que usan gas, contaminan poco, usan gas, se usa para generar energía y luego de los gases calientes se calienta agua y esa agua se vuelve a utilizar para obtener otra vez más energía. O sea, en una planta térmica convencional la eficiencia anda en el 39-40%, en esto sube hasta el 60-61%. Había un 14-15% de hidroeléctricas, de plantas hidroeléctricas. Estas son, la mayoría son, les decía yo, del ciclo combinado, son de PIEs. Esta palabra la vamos a repetir, son productores independientes de electricidad. O sea, esto es lo que está en poder de la iniciativa privada. Hay plantas térmicas convencionales, un 14%. Estas son la mayoría, son plantas de Comisión Federal de Electricidad que tienen hoy en día plantas bastante que se han quedado obsoletas. Hay unas plantas que ya las desmantelaron, pero siguen habiendo plantas de térmicas convencionales. Luego vienen las famosísimas, de estas nos habló Miriam, eólico-eléctricas, que son las de viento, un 8%, fotovoltaicas, que son con celdas fotovoltaicas, ahorita les voy a mostrar fotos, que tienen 6.7%, plantas de carbón, carboeléctricas. Estas hay en el norte de la República, en la zona de Nueva Rosita, Coahuila,
pero también hay en Petacalco, aquí cerca de Acapulco, el norte de Acapulco. Las del norte de la República usan carbón mexicano. Las de Petacalco les traen carbón desde Perú y de Colombia. Hay plantas turbogás 4.4. Estas son unidades como las turbinas de los aviones. Exactamente. A mí me tocó la instalación de no me acuerdo cuántas, 7, 8 plantas turbogás. Son turbinas exactamente igual Pratt & Whitney y General Electric, perdón, que las mismas que usan los aviones que tomamos para viajar al extranjero. Hay plantas de cogeneración eficiente. ¿Qué se llama esto? Que algunas industrias, por ejemplo, la industria del papel, la industria del cartón, tienen plantas generadoras y de la misma, del vapor caliente, del agua caliente, lo utiliza. Entonces, la eficiencia de la máquina aumenta. En lugar de enfriar esa agua, se utiliza en el proceso de fabricación, algunas máquinas, algunos lugares de teñido de telas o alguna. Hay una sola planta nucleoeléctrica con 2 máquinas que generan el 1.9. Hay geotermoeléctricas. De estas, México tiene un potencial bastante interesante. Hay una franja en el centro de la República y muchos de ustedes seguramente conocen los azufres que están en Michoacán. Ese es un ejemplo de una geotermoeléctrica, o cerca de Tijuana, en Rosarito, hay otra termoeléctrica. Combustión interna son los motores de gasolina, de diésel e incluso algunos de gas, pero el motor como el motor de nuestro automóvil. Se le inyecta, opera y se genera electricidad. De esto hay algunas plantas, sobre todo en Baja California Sur, en La Paz, en Los Cabos. Y finalmente, para la bioenergía es plantas que queman, por ejemplo, el bagazo de caña. En Veracruz hay varias plantas que queman el bagazo una vez que le sacan el jugo a la caña para obtener el azúcar y todos los derivados. Se quema y se usa esta bioenergía. También en algunos lugares se usan los gases que producen los excrementos de las vacas. Así que esto es un panorama en octubre del 2020 que no creo que haya cambiado absolutamente nada al día de hoy. En el mundo, ¿qué es lo que hay? Hay energía hidráulica en presas y embalses. Todos ustedes conocen las grandes presas con esas lagunas preciosas. Hay energía hidráulica en ríos. En México muy poco porque es un país muy montañoso y hay muchas caídas. Pero, por ejemplo, en Europa se nota mucho. Hay muchas plantas que están sobre los ríos y aprovechan que todo el día el río va fluyendo hacia el mar y van generando electricidad. Combustión interna, hablábamos hace un ratito, gasolina, diésel, gas. Termoeléctricas con gas, esos son lo que hablábamos, las termoeléctricas clásicas con gas y combustóleo. Ojo, aquí esta palabra es clave. Miriam va a recordar que esta es una palabra. El combustóleo es un subproducto de refinación que tiene Pemex, que tiene un enorme contenido de azufre y es terriblemente contaminante. En días pasados, cuando se emitió esta ley, se comenzó a quemar combustóleo, que había unas reservas muy grandes en Pemex, y no es nada raro que toda esta contaminación que tuvimos en las semanas anteriores se deba a que hubo muchas plantas en la República que estaban quemando combustóleo.
Pemex tiene enormes cantidades de tanques llenos de combustóleo y el combustóleo no se lo quiere comprar nadie porque por el mismo contenido de azufre es contaminante. Lo moderno, las plantas de ciclo combinado con gas, las geotérmicas, que son las que hablamos, cuya energía sale de la tierra, son grandes fuentes de energía calorífica que está bajo el nivel de nuestros pisos. La energía solar por termocalentamiento. Esto es un tipo de energía solar bastante interesante. A ver, les voy a mostrar, me voy a adelantar una gráfica. Esto es un ejemplo de energía por termocalentamiento. Esto es una planta que está en el desierto de Mojave, en California. Aquí arriba ustedes ven, hay un tanque que contiene agua y todo está rodeado de espejos. Todos estos son espejos que se van moviendo conforme la posición del sol, la posición de la Tierra más bien, con respecto al sol a lo largo del día. Entonces se concentran los rayos solares, el rayo incide y luego viene para acá y calienta esto a temperaturas enormes. Y a través del calentamiento se produce vapor a muy alta temperatura, se produce un vapor a muy alta presión y con eso se trabajan las turbinas. Vamos a regresar. Hay la energía solar fotovoltaica, que es la que muchos de ustedes ya han visto en muchas casas. Vamos a ver un ejemplo a continuación. La energía mareomotriz, esto es un experimento, ya tiene muchos años, pero tuve la oportunidad de conocer una planta mareomotriz en Francia, en el norte de Francia, en el Normandía, donde en los estuarios, el estuario es la boca de los ríos, cuando sube el nivel en el norte de Francia, las mareas son muy drásticas. Cuando sube el nivel, sube 3, 4 metros, entonces el agua del mar penetra dentro de los ríos y se aprovecha esa caída para generar electricidad y a las 4 horas se invierte, los ríos descargan el agua otra vez al mar y entonces un periodo alternativo de entrada y de salida de agua. Hay una planta en la Unión Soviética en las olas, hay otra, creo que también la han experimentado los franceses, que aprovechando el movimiento de las olas, que es continuo, se puede generar electricidad. Las plantas nucleares, que esto es la maravilla de hoy, el futuro de la electricidad está en las plantas nucleares. No se me asusten, hay solo un caso de una tragedia que es Chernobyl. No ha sido de las plantas más seguras y vamos a hablar de esto ahorita. Hay experimentación con nitrógeno y con hidrógeno, energía eólica vamos a hablar, energía de combustión de los drenajes y biogás, las carboeléctricas por reacción química como las baterías, plantas de rebombeo. Vamos a hablar ahorita de esto rápidamente. Aquí tienen ustedes una vista arriba de Laguna Verde. Laguna Verde está al norte de Veracruz. Es una de las plantas más seguras y más eficientes que hay. Escuchen esto bien. Una de las plantas más eficientes en el mundo. Posiblemente 99.6. Mucha gente tiene un miedo enorme. Chernobyl fue un ejemplo de un mal diseño, una mala construcción, una mala operación, un mal mantenimiento. Todo eso se juntó en Chernobyl. Lo peor del caso es el mal diseño. Aquí ustedes pueden ver en esta planta
se toma para el enfriamiento de las unidades, se toma agua del mar, se desemboca un canal y por aquí el canal da la vuelta y regresan otra vez al mar. Y esta es una de las plantas, realmente una planta muy bonita. Se habló de que se iban a instalar 2 unidades más. Aquí hay 2 unidades nada más. Pero no, y este es el futuro del mundo. La señora Merkel cometió el error de haber prometido en campaña que ella iba a quitar la energía nuclear, de lo cual está arrepentidísima porque paró las plantas nucleares de Alemania y ahora le compra energía nuclear a Francia, a Italia y le compra, creo que Polonia tiene una planta nuclear, no estoy muy seguro, pero les compra a todos energía nuclear y ella no tiene. Pero por ahí están, las van a echar a andar algún día. Esto es una granja de celdas fotovoltaicas. Miren ustedes el tamaño y el área que ocupa una granja fotovoltaica. Esto es lo que se llama también una granja de unidades generadoras con viento. Eólica. Eólica, claro. Lo que pasa es que cuando hay viento, cuando la Secretaría del Viento trabaja, entonces trabajan estas máquinas. Cuando no hay viento, no trabajan. Cuando no hay sol, estas tampoco trabajan. Entonces, viene aquí algo que vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a dejar eso por unos minutos y vamos a hablar de cuáles son las filosofías del sistema eléctrico. Fundamentalmente hay 2 filosofías que se manejan en todo el mundo. Una que habla de que la electricidad debe ser un patrimonio del país y que el país debe ser autónomo. Esto era una verdad sin discusión, aunque muy pocos países eran autónomos, como podría ser Canadá, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia con las plantas nucleares. 60% de la generación de Francia es nuclear. Inglaterra era bastante autónomo. Alemania lo era. Como ustedes ven, estoy hablando de países del primer mundo. Todos los demás países trataban de serlo. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto. ¿Qué es lo que ocurre con la autonomía nacional? La planificación y la operación, la centralización de la producción y consumo se lleva a cabo desde un punto central. Es muy difícil explicar esto porque se requiere que esto sea una política del Estado. Como ejemplos, en 1920, el plan Goel-Ro, la Unión Soviética electrificó todo el país inmediatamente después de la Revolución Soviética, sí, se electrificó prácticamente toda la Unión Soviética. En 1933, el gobierno de los Estados Unidos, sabiendo que se estaba quedando atrás y no había inversionistas privados que lo hicieran, hizo la creación del Tennessee Valley Authority, el TVA, que fue muy exitoso y sigue hasta el día de hoy funcionando, y es un proyecto público de Estados Unidos. En Francia, Electricité de France, ¿qué se puede llamar? Electricité de France es la universidad mundial para todos los que trabajamos en empresas de gran potencia. Ahí, en 1946, inmediatamente después de la guerra, al 53, el gobierno francés creó una empresa nacionalizada y hoy en día en Francia solamente Electricité de France genera, transmite, distribuye y comercializa la energía eléctrica. En México, un ejemplo de esto fue la intención de Cárdenas de expropiar el petróleo en 1938
para también lograr esto. O sea, no solo en la electricidad, sino que mucho se buscó la autonomía del Estado. En 1960, por ahí, a finales de los 60, aparecen los Chicago Boys, aparecen ese término que hoy es casi un insulto, los neoliberales, y dicen, no, el gobierno es un mal administrador. Vamos a crear un libre mercado de petróleo, de electricidad, de todas estas cosas. Y comienzan a haber alternativas. La señora Thatcher en Inglaterra comenzó a cerrar las minas de carbón por contaminantes y por caras, y comenzó a darle oportunidad a los nuevos generadores de electricidad. Lo mismo ocurrió en casi todos los países del mundo, y entonces fueron modificando sus diferentes políticas para abrir los mercados a cada una de los estilos. Por eso aquí lo planteé en los dos extremos: la autonomía completa nacional o el libre mercado completo nacional. En el libre mercado completo, me acuerdo haber estudiado el caso de Argentina, que todo lo abrió, y cuando necesitaba préstamos nadie le prestaba porque no tenía con qué garantizar los préstamos. Pero estos son los extremos. Generalmente cada país iba adecuándose a sus necesidades. En 1960, López Mateos, ustedes lo recuerdan, mexicanizó la industria eléctrica. ¿Por qué mexicanizó y no expropió? Porque esa palabra estaba muy de moda en la prensa. Salo recordará, y me está escuchando, Salo, que Fidel Castro nacionalizó los ingenios. Entonces la palabra nacionalizar era una palabra prohibida en México, y se usó, mexicanizó, y lo que hizo fue compró un montón de pequeñas compañías eléctricas. Ya existía la Comisión Federal de Electricidad, que la fundó Lázaro Cárdenas en el 38, y comenzó a comprar pequeñas industrias que había en todo el país, y la más grande era Luz y Fuerza del Centro, que abarcaba el Distrito Federal, Pachuca, Toluca y Cuernavaca. Bueno, todos los estados, si hacemos un círculo, eso era Luz y Fuerza. Entonces, en 1960 habían dos grandes empresas en México. Las dos eran empresas mexicanas, la Comisión Federal y, por el otro lado, Luz y Fuerza del Centro. En el 93, Salinas de Gortari habló que la generación para autoconsumo se permitía. Del 2000 al 2012, los presidentes Fox y Calderón permitieron la generación ya de particulares, y Calderón hizo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Una de las razones por la que existía Luz y Fuerza del Centro era en 1960, Luz y Fuerza del Centro trabajaba a 50 ciclos. O sea, la corriente alterna variaba 50 veces por segundo, y la Comisión Federal trabajaba a 60 ciclos por segundo. No se podían empatar. En 1976, ahí participé también, se unió la frecuencia, y la frecuencia de todo México fue 60 ciclos por segundo. Entonces, luego hubo problemas con los sindicatos y Calderón cerró la Luz y Fuerza del Centro. En el 13, que en estos días se ha hablado mucho, Peña Nieto modificó la ley eléctrica y permitió la competencia entre particulares y la CFE. Y en el 2021, en el mes de marzo, el presidente López Obrador logró pasar un dictamen al que no se le cambió ni una coma,
donde no se acepta la competencia y no hay la disposición de energía de particulares. O sea, sí hay disposición, pero de acuerdo a los intereses de comisión. ¿Cómo se hacía cómo lo estableció desde tiempos de Salinas? Se crearon pidiregas. Pidiregas eran una figura en que el gobierno decía, en un lugar de la República necesito energía, inyectar energía eléctrica. El terreno lo compraba el gobierno y luego se ponía a subasta o se ponía a que hicieran aplicación los diferentes fabricantes de equipos. Estos tenían que cotizar, incluyendo proporcionar el equipo, la construcción, la puesta en servicio, la operación durante 25 años y entregarlo funcionando después de 25 años. Entonces, para poder establecer eso, tenía que dar 3 valores. El kilowatt hora, que es lo que ustedes pagan en su casa, lo voy a vender a tanto cuando esté operando. Cuando no esté operando, la comisión me va a tener que pagar mucho más barato, pero tiene que pagarme porque yo tengo el equipo disponible y no lo están usando. ¿Recuerdan ustedes la gráfica? Que hay horas donde se desconectan las máquinas y hay horas donde se vuelven a conectar. ¿Cómo se hacía eso? Se hacía a través de subastas diarias. Y hay una tercera que es cuando la comisión me diga, conéctate, y yo les diga, no puedo porque estoy en mantenimiento, entonces el propietario de la planta tiene que pagarle a comisión una multa. La otra figura es el autoconsumo. Esto fue, muchos de los que tienen fábricas, seguramente, no sé quién está en este caso, se vendió durante los últimos 10 años, posiblemente, se podía poner una planta en donde ustedes quisieran, por ejemplo, una planta eléctrica en Oaxaca, y entonces ahí se generaba la electricidad, se le pagaba, se conectaban a las líneas que les comentaba que hay en toda la República, a las líneas de comisión, y se le pedía que, por ejemplo, Walmart, en todos los almacenes Walmart recibieran la luz. Entonces se hacía un balance, lo que entraba allá en Oaxaca, menos lo que entraba, y se pagaba el peaje. El peaje era muy barato, por cierto. La otra fórmula era que se asociaban un grupo de industriales y vendían acciones. O sea, para ser accionista se necesitaba comprar una sola acción. Entonces, por ejemplo, llegaban con Morris Strauss a su fábrica y le decían, Morris, cómprame una acción por 100 pesos. Y eso era el valor, 100 pesos. Morris la compraba y recibía energía de plantas particulares, pero como estaba conectado con Comisión Federal, cuando las plantas no operaban, Comisión le daba, entonces habían cálculos, tantos kilowatt-horas proporciona la planta particular y tantos Comisión, y se pagaban diferentes costos de tarifas. Esto era. Se modificó la ley. La ley que acaba de pasar, anteriormente decía que lo primero que había que conectar es las renovables. Las renovables son el viento, electricidad, el sol. Después había que conectar, porque era más barata, las termoeléctricas de productores independientes de electricidad.
Después las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas no hay agua. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, en estos meses no hay agua en la República Mexicana. Es muy poca la cantidad y pocas plantas que pueden, tal vez algunas están todavía vaciándose. Esto era anterior, esto era antes de marzo. Y finalmente las menos eficientes, que eran las termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad. Se renovó ahora en marzo y dicen, primero vamos a despachar las hidroeléctricas. ¿Pero con qué? Si no hay agua. Segundo, vamos a echar a andar las termoeléctricas de comisión porque son nuestras y estamos descapitalizando a CFE. Al usar estas termoeléctricas, estamos contaminando el ambiente. Tercero, pues como no hay suficiente, vimos que estos son más o menos 14, 15%, y esto también, esto era 15%, esto era como el 13%. Hay que conectar las PIEs, las de los productores independientes, y hasta el final las renovables. Y la nueva ley dice, esto es muy importante, vean esto, transitorio para revisión de contratos. Esto significa que el gobierno, a pesar de todo, está dispuesto a revisar con los particulares los contratos, que no estamos cerrados. Si nos bajan el precio, nos volvemos neoliberales. Pero no, eso no dice, pero lo pensaron. Aumento en el pago del peaje. Se revocaron los permisos de autoabastecimiento, o sea, se hace que aquellos entreguen toda la energía a comisión. De todo esto hay amparos, ¿no? Así que hoy no está funcionando, pero esto es lo que dice la nueva ley. Y se acaban las subastas. ¿Qué era lo que ocurría? Que en la curva que vimos, si quieren voltearla, bueno, en la curva que vimos, para no entrar en muchos, desde el día anterior, cada empresa que generaba electricidad, incluso las de comisión, decían, yo te vendo energía de tal hora a tal hora a 17 centavos de dólar, y yo te la vendo a 15 centavos de dólar, y yo te la vendo a 35 centavos de dólar. Entonces, iban metiendo las más baratas hasta llegar a la hora pico, cuando tenían que meter las más caras, porque en México nunca ha habido una gran capacidad como para tener todas las máquinas paradas. Aquí tienen algunos costos de generación. Las hidroeléctricas vale 33 centavos el kilowatt hora. La nuclear, 47 centavos. La solar, $1.02. Los motores de combustión interna, 1.19. La energía del viento, 1.52. Esto es para que se den cuenta cómo se iba incrementando. Claro, esto ocurre siempre en las mejores familias, señores. La hidroelectricidad es muy barata, pero no hay agua durante todo. Solamente se usa en determinados momentos cuando hay agua. Cuando las presas están muy llenas, hay que soltar todo el agua. Los precios de venta, y esto lo pueden ustedes verificar, estos son precios de hace 2 semanas. En el hogar cuesta los primeros 75, estos los que tienen tarifa muy pequeñita, aquellos que pagan muy poco de luz, los primeros 75 kilowatt-horas los pagan a 86 centavos. Los siguientes 65 a 1.04. Y de los 140 a los 250 kilowatt-horas los pagan a 3.05. Cuando son más de 250 kilowatt-horas, pasamos a tarifa DAC, de alto consumo. Y el costo, miren ustedes, es de $5.24. Esto varía, depende de la colonia, depende la cercanía a líneas de transmisión, depende
pero más o menos anda entre 4.75 a 5.25 el costo del kilowatt hora. Para pequeña demanda en baja tensión, esto es farmacias, zapaterías, tiendas, a 2.60 el kilowatt hora. Para gran demanda, estos son las fábricas que consumen en baja tensión, que no tienen subestación, pagan a 3.60 el kilowatt hora. Estoy dando valores promedio, y el industrial que tiene subestación, las grandes fábricas, la pagan de más o menos de 2.23 a 2.50 el kilowatt hora. Por lo tanto, esto le da una explicación por qué y en dónde se debe instalar estas celdas, y de esto hablaremos en un rato. Aquí voy con la continuación de lo que decía Miriam Benaviv. Es cierto, hay plantas que afectan menos al ambiente, pero todas afectan al ambiente. Las nucleoeléctricas, de las que soy yo un gran fanático, no se sabe qué hacer con el producto final. Todavía las varillas que contienen radioactividad las tienen que meter en bloques de cemento y tirarlos en el mar a grandes profundidades, porque no se tiene el medio para eliminarlos. En las presas hidroeléctricas, al inundar grandes zonas, grandes extensiones, afectan a los animales. Espero que Oscar esté enterándose de esto. Afectan a los habitantes, que algunos pueblos quedan bajo el agua, entonces hay que construirles y les cambian todo el hábitat. Afecta a muchas cuestiones. En las de generadores de viento, los eolomotrices, hacen un ruido espantoso y no permiten el paso de los pájaros, no permiten el paso de los insectos por el ruido, por la turbulencia que generan. Entonces, tenemos que estar seguros que todo lo que hacemos nosotros como seres humanos, todo esto sirve para degradar al medio ambiente. Cuando pavimentamos las calles, estamos modificando el medio ambiente. Cuando construimos nuestras casas de concreto y todas estas cosas, estamos afectando al medio ambiente. Claro, es un compromiso. Debemos encontrar puntos de equilibrio, y eso es lo que yo pretendo hacer aquí. Pero se ha investigado cómo se puede reducir al mínimo estos ejemplos. Casi voy terminando. Baterías. Resulta que el viento, como les decía antes, cuando la Secretaría del Viento funciona, hay viento y genera a ratos. Si tuviéramos grandes baterías, hoy en día está de moda las baterías de litio. El litio es una sustancia, un elemento, eso es, qué bueno que me ayudaste. Es un elemento de la naturaleza que hay en abundancia. El país donde más hay es en Bolivia. Dicen que el golpe de estado en Bolivia fue gracias al litio que hay allá. Resulta que México, en el norte de la República, tiene mucho litio. Y hoy en día el litio es el elemento fundamental para elaborar bancos de baterías. Estos bancos de baterías, que de grandísima capacidad, al día de hoy no se ha podido, estos son unos ejemplos, tienen un riesgo enorme, se incendian muy fácilmente. Entonces, otra vez volvemos al compromiso. Esto es el futuro, va a ser conectar las plantas solares, las plantas, aprovechar la energía en el momento más barato para cuando la hay, para almacenarlo, rectificarla en estas baterías y luego soltar esta energía cuando se necesita. Otro ejemplo, esto es un ejemplo muy bonito. Hay
presas. Esta es una presa, como muchos conocen en muchos lugares. Hay la obra de toma que baja el agua por medio de unos tubos, se llaman tuberías de presión, que llegan hasta donde están las turbinas, los generadores, y de ahí salen hacia los ríos y continúan hacia el mar. Hoy en día lo que se propone es hacer de este lado reservorios que guarden, o sea, otra presa casi igual a esta, tal vez un poco más chica, y entonces el agua en las horas que se necesita de alta demanda se suelta por aquí, se genera electricidad, y en la madrugada, cuando no hay demanda, el motor se puede cambiar las conexiones, que en lugar de ser generador se convierte en motor, y entonces esto opera en sentido contrario y opera como una bomba y echa el agua otra vez para arriba. Y está así, en las horas de pico el agua baja, en las horas de la madrugada, cuando el kilowatt hora es más barato, el agua sube. Y con la diferencia de uno al otro, se paga perfectamente la inversión. Ya hay muchos ejemplos de estos y es una forma de mantener el equilibrio. Sin embargo, hay presas aquí y presas aquí abajo. Otro ejemplo, esto en los lugares donde hace mucho calor, el norte de México, el sur de Estados Unidos, en África, se puede hacer que cuando en el día, cuando se necesita enfriar y se necesita mucha energía para enfriamiento, esto hacerlo hielo en la madrugada. Si ustedes ven, esta figura está volteada aquí, y en la madrugada, cuando la demanda es baja, y entonces con esto, en lugar de tener aquí habla de kilowatts. Bueno, en lugar de tener 18 kilowatts instalados, con tener 10 basta, y con esto la inversión es menor. Creo que estos son unos ejemplos de la combinación de electricidad, de las nuevas disposiciones muy contaminantes que se tomaron. Y finalmente les voy a mostrar una gráfica que está muy a la moda. Me gustó para presentarla al final. Esta es el impacto de la pandemia. Esto es una curva que solamente refleja los crecimientos. Entonces, por ejemplo, aquí está mal, aquí es 1900. Desde 1900 hasta el 2020, la mayoría de los años, si ustedes ven aquí, siempre ha habido un crecimiento positivo. Del 1970, del 5%. Esto es, quiero decirles que esto es un promedio de 30 países en el mundo. ¿Qué pasó? Es demanda de energía, ¿no? No, esto es crecimiento. No. Crecimiento. O sea, de este año al año próximo, la energía va a crecer. ¿Cuánto? Un 1%, un 2%, o va a bajar un 1, un 5%. Entonces, ¿qué pasó en 1918? The Spanish flu, la influencia española, la influenza, bajó hasta la demanda hasta en un 15%. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, miren ustedes la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, y desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día, bueno, aquí está la primera crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo, que creció muy poquito y aquí bajó muy poquito, pero siempre han sido crecimientos positivos. La crisis del 2009, aquí está reflejada, una depresión muy chica, y la crisis del año 2020,
es menos 6% más o menos, posiblemente hasta más. Ahora, esto es el promedio de países grandes y países chicos, 30 países. Posiblemente hay países donde fue mucho mayor el decrecimiento de demanda. Pero esto es una gráfica interesantísima de lo que nos pasa y cómo la electricidad mide y retrata lo que está ocurriendo en el mundo. Señores, he terminado. Espero que pueda, si no aclarar las dudas, pueda yo ahondar sus dudas. Gracias, gracias, Mardo. Si quieres, dejamos de compartir pantalla. Eso, perfecto. Ahí estamos. Mardo, la primera pregunta, antes de que entremos a preguntas y comentarios, con todas las costas que tenemos en México, ¿cuántas plantas mareomotrices ya están instaladas y cuántas se podrían instalar? Se me hace una súper oportunidad para un país como el nuestro con costa de Pacífico y Atlántico. En México no hay ni una sola instalada. No. Ni una sola. Pues ahí está, ahí es como el terreno virgen, como decimos, ¿no? Sí, pero quiero decirte que también en el mundo hay muy pocas. La generación es muy... hay muy pocas plantas mareomotrices. Yo conocí una en Francia, hay en la Unión Soviética, sé que hay otras. Sí. Sin embargo, están en etapa experimental, o sea, es muy importante el costo. Conforme los costos van abatiéndose, lo que pasa con las baterías que vimos hace un rato. Oh. Ok. A ver si a doña Sara le quitas el sonido. Ya lo tiene apagado. Ya lo tiene apagado, Sara. Entonces, lo que ocurre es que el costo de una mareomotriz, yo la planteo como una posibilidad, pero el costo es muy alto todavía y no se puede todavía utilizar. El uso de las baterías es muy alto y está bajando, diariamente está bajando. De hace 5 años ahora, posiblemente se ha reducido hasta un 60%, pero aún sigue siendo caro. Entonces, las baterías de litio o cualquier otro tipo de baterías están todavía en etapa de experimentación, aunque ya hay casos donde lo están utilizando para poder conocer ese modo de generar electricidad. Mardo, antes de que pregunte Abel, que Abel, Filip y yo creo que Jaime Podolsky y Miriam. Por último, Mardo, cuando ya la mayor parte del transporte, ya dentro de poco que vaya creciendo el porcentaje de transporte terrestre que vaya siendo eléctrico, las baterías de litio va a ser el futuro completamente, si no es que ya es el presente, la batería de litio. ¿Ya hay compañías mexicanas de baterías de litio? No hay compañías mexicanas, pero ya hay compañías chinas que ya compraron minas en el norte, áreas donde ellos sabían que había litio y solicitando permiso para minas van a explotar el litio. Entonces, pero las compañías de litio van a ser chinas, no mexicanas en México. Bueno, ese es el problema cuando hablamos de la autonomía. El problema es un problema económico, o sea, México y las intenciones, voy a usar un término neutro, las intenciones del gobierno es ser autónomo en cuanto a la energía, pero ¿con qué dinero? El dinero es lo que escasea en los gobiernos. Entonces, para Estados Unidos o Canadá o Alemania o Francia. Ya pagó su... Bailamos. Ok. Entonces ya en otra ocasión preguntamos si ahí viene al caso los préstamos del Banco Mundial.
Los préstamos hay que pagarlos, No, Morri. claro, sí, sí, sí. O sea, por eso los PIDIREGAS, que por ahí explicaba, tienen una ventaja, que no se convierten en deuda nacional, se Sí. convierten en un permiso que se da a una empresa extranjera o nacional, no tiene importancia, y ellos ponen todo el dinero, ellos ponen toda la inversión y no se convierte en deuda del Estado. Y se les permite que a los 25 años las instalaciones pasen a poder del Estado, sin que se convierta en deuda. Ok, bueno, entonces pasemos a todos los miembros. Bueno, primero ya se fue Abel a atender su llamada. Primero las damas, entonces Miriam, Philip, Levinson, Podolsky y Bank. Ay, qué solicitado. Y, ¿cómo es, Mardo? Y tu presentación impresionante, cada vez digo más y con razón que ya tenemos la FES, la UNAM no lo sabe, pero ya existe la FES CDI, porque aquí se da cátedra cada semana. Miriam, adelante. Es polémica y café. Yo entiendo perfectamente todo el problema de la contaminación, etcétera. Hay tantos adelantos de investigación para ayudar o disminuir la contaminación. Hay muchos procesos para ayudar a limpiar el agua con filtros, etcétera. Si es tan contaminante el combustóleo, pero tenemos, y ni modo, hay que usarlo, no hay investigación, o está habiendo y no lo sabemos, investigación que vaya a que esos gases sean menos contaminantes, o sea, a que haya filtros o alguna manera de disminuir el daño que esos gases que despiden el combustóleo hace. Sí, sí, y yo me parece que es muy oportuna tu pregunta, Miriam. Hay filtros, hay tratamientos, pero fíjate que todo cuesta. Y si todo eso se lo aumentamos al costo de la electricidad, entonces aumentas el costo de los productos del país, aumentas la inflación y todos los países están en contra de aumentar la inflación porque lo único que hace es empobrecer a nosotros los consumidores. Entonces, hay soluciones para todo, pero todo cuesta y por eso hay que ir poco a poco avanzando en los diferentes campos. No se puede hoy en día poner mareomotrices o poner plantas o las baterías mismas. Comenté que en los últimos 5 años ha bajado 60% el costo de las baterías y siguen siendo muy caras todavía. Sí, yo entiendo, perdón, yo entiendo que no es de la noche a la mañana que se haga, pero yo sé que lo que determina todo en el mundo, las relaciones, la producción, etcétera, es el dinero y los capitales. Pero habría la posibilidad de que hubiera estímulos fiscales, por ejemplo, para las empresas, para que no encarezcan el producto para el consumidor. O sea, yo creo que en el fondo hay una palabra que siempre he tenido en mente y que es el dolor del mundo y que es perdón la palabra, la pinche voluntad política. Cuando hay el deseo realmente, yo creo, de que se ayude a la gente, etcétera, a lo mejor no vamos a correr el riesgo tan grande de que sea tan alto el costo que no convenga hacer. Gracias, Mardo, te felicito, extraordinaria presentación. Gracias. Mira, entiendo, o sea, yo traté de simplificar lo más posible esta plática para que fuera entendible para todos, pero el costo hoy en día es fundamental. No se puede hoy en día hablar de producir electricidad con otros elementos porque son prohibitivos.
Y ahí viene el problema. También el gobierno no tiene dinero para hacer, en México no hay, ni en México ni en muchos lugares del mundo, hay capital para experimentación y cada vez, y sin embargo, yo te platiqué, yo conocí una mareomotriz en el norte de Francia, la vi funcionando y era una maravilla. Una planta no muy grande, pero era una maravilla de planta. Pero esa la hicieron los franceses porque Electricité de France tiene dinero para hacer experimentación y hacer muchas averiguaciones. En Estados Unidos se está usando en algunos lugares carbón. En México no se puede usar carbón porque se necesita que ese carbón sea refinado y sea eliminados una serie de elementos como el azufre para que sea menos contaminante. Sin embargo, se usa, ¿no? Como se está usando el combustorio se puede seguir refinando, pero ya no es económico. O sea, tiene un costo muy alto el refinar el combustorio. Hacemos con Abel Jacob para que todos puedan preguntar. Abel, adelante. Tu micrófono, Abel, para que te escuchemos, tu micrófono. Ya. Hola, Mardoqueo, ¿cómo estás? Bien. Oye, dime algo. Yo entiendo las cosas cuando compara con otros costos, con otros países. Así entiendo mejor la perspectiva. Uno, el precio de la energía que tenemos hoy en México, ¿cómo se compara? No me vengas con Estados Unidos. Yo quiero países tipo México. Por ejemplo, Turquía. No sé, ¿cómo se compara el costo de energía en México con un Turquía? Con una Argentina que está más jodido que nosotros. O sea, no con Estados Unidos. Esa es una pregunta. Dos, en México, desgraciadamente, no hay buen debates políticos, sociales, económicos sobre cambios importantes en leyes. No hay. Pregunta. Hubo ahorita, si yo entendí básicamente lo que dijiste, hubo un cambio bastante importante en la nueva ley de energía. Y sabemos que a nuestro presidente quiere usar lo más que se puede los recursos que Pemex tiene para generar. Okay. Pregunta, ¿cómo nos compara esto con otros países que tú conoces a nivel, un nivel tipo México, o sea, medio desarrollado, no muy desarrollado? ¿Cómo compara? Por favor. Mira, en términos generales, con respecto a Estados Unidos, es más barata la energía en Estados Unidos. Wow. y en Canadá. No mucho, pero es más barata. Con países similares a México, posiblemente sea muy parecido. Hay países como Colombia que tiene una enorme cantidad de energía hidráulica y entonces el costo es muy barato. O sea, entre menos consumas combustibles y requieras de más refinación y de más elementos, en Colombia es muy barato e incluso en mi época, no sé si ya se abandonó esas ideas, se hablaba de tender líneas a lo largo desde Colombia hasta México y unir el sistema colombiano y que la generación de Colombia llegara hasta México, pasando por todo Centroamérica, incluso que los colombianos hicieran el negocio de comprar energía que, por ejemplo, Costa Rica le sobraba muy poquita energía hidráulica, entonces podía ir sumando y restando. Esto es como un mercado donde pueden ir entrando y saliendo generadores, ¿no? Pero esto no se continuó. Tengo entendido que ya están tendidas las líneas entre Colombia y México, por ejemplo. Wow. Entre Colombia y Chiapas, porque ya de Chiapas para acá ya están tendidas, ya están. Hay muchos proyectos muy bonitos, pero no hay dinero para hacerlo. O sea, hay dinero siempre y cuando, si lo vemos
con la bandera de autonomía, no la puedes hacer porque no te alcanza el dinero. Si lo vemos con bandera neoliberal, si dejan dinero, es interesante para otras compañías, pero tienes que limitar tu autonomía. Te voy a contar un caso interesante donde también hay generación de energía eléctrica, pero en Israel, frente a en las costas del Mediterráneo, encontraron gas. Y Israel fue una fiesta enorme porque pudo ser prácticamente autónomo en cuanto a energía con el gas que encontraron. Ahora el gobierno porque no es nuevo, el gobierno del señor Netanyahu está negociando con Qatar, creo, Qatar o Bahrein, no me acuerdo cuál de los dos, para que ellos, o los estados, las repúblicas, los Emiratos Árabes, para que ellos se hagan cargo de un porcentaje muy grande de esos yacimientos de gas. Se convierte en una contradicción, o sea, muy difícil de entender. No hay que ser López Obradorista para estar en contra de esa situación, sobre todo con la situación tan vulnerable que tiene Israel, ¿no? Entonces, intervienen muchos factores políticos, económicos, y la combinación de México, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, se abrieron gasoductos desde Texas hacia México. En febrero de este año hubo unas nevadas, un enfriamiento terrible en la zona de Texas. Se congelaron los ductos y los tejanos dijeron, el gobernador dijo, primero resuelvo el problema de Texas, y cerró el gas. México se quedó sin gas y por lo tanto hubo apagones en el norte de la República. Que ahí el señor director de comisión le haya hecho la culpa a unos pastizales, bueno, eso es ignorancia, pero no importa, no hablemos mal de la gente. El problema está en que hay que encontrar ese balance, hay que conocer, hay que sentir cuáles son el equilibrio, sobre todo en estos países pobres, entre lo que es autonomía y lo que es la dependencia de otros. Hay que encontrarlo. No hay el absoluto de un lado o el absoluto del otro. Gracias, Mardo. Hay preguntas pendientes, desgraciadamente ya pasan de las 6:30. Entonces, no queda más que aplaudirte y agradecerte esta exposición. Pueden seguir, Maurice, todavía tenemos tiempo. Más tiempo adelante. Entonces, gracias. Vamos a seguir con Philip, por favor, y luego seguimos. Tratando de irme rápido, Maurice. Perdona que te interrumpa, pero pues para que dé oportunidad para que estén los demás también. Mardo, dos cosas nada más. Primero, felicitarte por la plática, desde luego muy bien preparada, bien informados, pero yo aquí difiero contigo en lo que respecta a la energía nuclear. No difiero totalmente, me parece una solución estupenda que los franceses han manejado realmente muy bien. Pero hay otros países, ya lo mencionaste, Chernobyl, que no lo va a manejar mal. Y tú mencionabas que Chernobyl tenía un mal diseño, una mala construcción, un mal mantenimiento, y todo eso que me dijiste me recuerda al metro. ¡Wow! Entonces, ¿qué nos va a pasar en México? Y tú ya dices, está muy, muy seguro la de Laguna Verde. Pero ¿quién construyó Laguna Verde y en qué momentos? Tenemos países que de veras no podemos confiar, no tanto en los técnicos, que yo creo que los técnicos que tenemos sí son muy confiables. Lo que no podemos confiar es en los gobiernos. Y los gobiernos nos han hecho hacer cada burrada a nivel nacional, que, bueno, ya ni hablar de esto.
Entonces mencionaste otra cosa que me gustó mucho, de que cada vez somos más electrodependientes, y ahí está con la segunda pregunta que te quiero hacer. Yo creo que afortunadamente para el planeta, los autos eléctricos ya es una situación innegable. Ya, para el 2025 empiezan, hay países que ponen límites del 2030 y tú tienes fabricotas, las más grandes del mundo, anunciando que ya no van a construir motores de combustión interna, aunque no hayan amortizado sus troqueles, no les queda más remedio. O hacen eso o van a dejar de vender sus vehículos. Y las tecnologías que vienen, yo pienso que no van a ser de baterías de litio, porque ese elemento, el litio, tiene una cosa muy desagradable, es tremendamente pesado. En un Tesla S, hoy en día, que pesa 2 toneladas, 500 kilos se van a las baterías de litio. Es decir, que es demasiado pesado, y después está el problema del almacenaje y la carga. Entonces, yo pienso que vamos a tener una situación muy, muy benéfica en los autos de litio, en los autos eléctricos, disculpa. Y yo creo que se van a manejar con tecnologías que todavía no estamos viendo. Yo creo que los motores del futuro van a ser de hidrógeno. Y siento que lo siguiente va a ser fabricar el hidrógeno a base de fuel cells. Es decir, el hidrógeno limpio se va a construir, se va a fabricar con gas natural que no contamina, y el hidrógeno es 100% limpio, 100%. Por el tubo de escape sale agua. Quisiera yo tus impresiones sobre estas dos cosas, Mardoqueo. Y muchas gracias por la plática, estupenda. Bueno, rápidamente te contesto. Las plantas nucleares son hoy en día las plantas más seguras que hay en el mundo. Si bien hay un 3 Mile Island en el norte de Estados Unidos y la planta de Fukushima en Japón, estas fueron plantas que fueron, tanto 3 Mile Island como Fukushima, se descubrió dónde estaban las fallas, fueron fallas de diseño, se corrigieron, y cuando se encuentra una falla, todas las plantas del mundo se comunican. La planta de Laguna Verde fue supervisada, fue construida por técnicos mexicanos con supervisión estrictísima de General Electric, de equipos de salvaguardas de Estados Unidos. Era un equipo General Electric, y hoy en día, te vuelvo a decir, es una de las plantas más eficientes del mundo. Acaba de ser prorrogado, tiene ya como 25, 35 años trabajando, no recuerdo, tiene 35. Y se prorrogó otros 25 años, y estamos en línea recta de Laguna Verde a Houston, son 250 kilómetros. Y los Estados Unidos no permitirían que esta planta estuviera haciendo ruido. Hubo un momento en que hubo una planta igualita a Chernobyl en la punta de Cuba, y Estados Unidos y todos los países del mundo provocaron que Cuba cancelara esa planta, que era muy necesaria para Cuba, porque no garantizaba la seguridad de toda la zona. Con respecto a, definitivamente estoy de acuerdo contigo, yo lo mencioné por ahí, el nitrógeno. Susi. Susi, tu micrófono, Susi, si lo puedes apagar. No. Hay muchas tecnologías que se están depurando. Cada vez hay otros tipos de baterías. Ahorita no recuerdo. Hay otro tipo de batería que se está desarrollando. Lo que hay ahora y lo que es económico es el litio. El litio va a ser el oro blanco, le llaman, de los futuros 5, 10, 15 años, hasta que se desarrolle otra tecnología. Y así es el mundo. En estos 150 años, mira cómo ha cambiado la calidad de vida que tenemos gracias a la electricidad. Para que pregunten las damas, adelante, Julieta. A ver, vamos a la vista de galería.
Ok, Julieta, si a la, ver, tú ya estás. Adelante, Julieta. si la Gente electricidad, para preguntar, Manuel, Jaime y los Jaimes. Adelante. si la electricidad es tan cara, ¿por qué razón se prefiere los coches eléctricos? Es menos contaminante, lo entiendo, pero hay muchísimas cosas en las cuales se pueden utilizar y yo pienso que van a pasar por lo menos 20 años en que todo el mundo pueda tener un coche eléctrico, por la simple y sencilla razón de que los coches cuestan y no todo el mundo puede cambiarlos y comprarlos nuevos. Por lo tanto, la gasolina va a seguir haciendo falta para la gente que no tiene coches nuevos, que no tiene coches eléctricos. Pero por todo lo que estuviste diciendo sobre el costo y las dificultades de la luz, ¿cómo balanceas las dos cosas? A mí me resulta difícil y te digo algo, tu plática es lo más interesante, verdaderamente te felicito, no me es fácil seguirte, pero muy buena. Gracias. Mira, los coches, la gasolina, el petróleo también, vamos al origen. El petróleo se está acabando. Hay petróleo para los próximos 30, 40, 50, 60, no sé, 100 años. Menos. Pero se va a acabar. Menos. Hay menos, yo sé que hay menos. O sea, ya de una manera. Entonces, el uso de los coches eléctricos va a ser una de las soluciones. ¿Son más caros? Sí, ahora son más caros. Posiblemente cuando ya se difunda más la tecnología en volúmenes mayores, los costos se abatan y puedan competir con los coches de combustibles de origen petrolífero. Pero por ahora, o entrar a los motores de hidrógeno o de hidrógeno, que eran los que hablaba mi buen amigo Philip. No hay, o sea, tenemos que ir al paso de la tecnología. Claro. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, los motores de hidrógeno, no sé por qué me traen a la mente el Hindenburg, pero qué bueno que ya se acercan, ya se está implementando los autos eléctricos. Vamos al Politécnico con Levinson. Manuel, si pediste la palabra. Y después vamos a la UNAM con Miriam. Ah, no, Manuel no pidió la palabra. No, vamos a ok. Podolsky y luego vamos a la UNAM con Miriam. Adelante, Jaime. Si quieres, le cedo la palabra a Miriam. Miriam, adelante, por favor. Gracias. No era necesario, podías hacer tu pregunta, Jaime. Pero bueno, ya que me dieron la palabra, por un lado tengo algunas preguntas para Mardo. Muchísimas gracias por tu presentación. Presentaste datos muy interesantes. Nada más como un comentario a lo que acaban de decir de los coches eléctricos. El problema más inmediato no es solamente que el petróleo se va a acabar, lo cual es cierto, sino que si producimos coches eléctricos o lo que sea que produzca, que funcione con electricidad, pero esa electricidad la producimos de una manera sucia, no nos sirve de nada en el sentido de preservar el medio ambiente. Y el problema es que tenemos ya muy poco tiempo para frenar el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, aunque tuviéramos mucho petróleo todavía, si seguimos quemando el petróleo, pues nos vamos a ahogar en el cambio climático. Como me dijeron una vez, sí, se necesita pagar por las energías limpias, pero o lo pagamos en dinero o lo pagamos en atmósfera. Vida.
Entonces, y en vida, obviamente. Y mucho de lo que hemos estado hablando ya más de un año de la crisis del COVID, finalmente ahorita tenemos una vacuna. Tenemos una vacuna que surgió en menos de un año, pero para la crisis climática no vamos a tener vacuna. Es algo que se viene gestando desde hace ya muchísimos años y no le hemos hecho el caso que debíamos haberle hecho. Hay muchas cosas que se podrían estar haciendo y que no se están haciendo, pero lo más importante es que si seguimos quemando fuentes de carbono, y eso incluye biomasa también. Cada vez que producimos electricidad quemando materia orgánica, estamos también produciendo carbono, igual que el petróleo es materia orgánica finalmente también. Entonces, todo lo que nos dijo Mardo es súper interesante. Yo tengo muchísimas preguntas al respecto de costos y políticas y demás, que me encantaría hacer todas esas preguntas, pero ahorita quiero centrar mi intervención en que si seguimos quemando petróleo, si seguimos quemando biomasa, si seguimos quemando gas, cualquier combustible orgánico, fósil o no fósil, estamos produciendo gases de efecto invernadero y ya llegó el punto en el que estamos ya en un punto ya irreversible. Lo único que podemos hacer es aminorar esos efectos y es en donde tenemos que ponernos las pilas. Es en donde tenemos que meterle muchísimo trabajo. Necesitamos cada uno de nosotros aportar de alguna manera lo poco o lo mucho que podamos hacer para disminuir nuestro consumo de energía y exigir a los gobiernos que hagan su parte. Cosa que ahí yo tengo algunas preguntas con respecto a las nuevas políticas, pero mi impresión, lo que yo sé hasta ahorita, es que las decisiones del gobierno no tienen nada que ver con una política para preservar el medio ambiente, sino que tiene que ver solamente con costos económicos y costos políticos. Todavía peor, costos políticos, porque se me hace que algunas de sus decisiones ni siquiera tienen sentido económico. Es cierto, estoy 100% de acuerdo contigo. La decisión de quemar combustóleo tiene una razón económica, definitivamente. O sea, en primer lugar le ayudaría a liberar montones de tanques que tiene Pemex con el combustóleo que no tiene otro consumo y es un subproducto que no se vende, que no se puede vender. Entonces, Comisión Federal de Electricidad puede usarlo, pero el costo de eso es con un poco de salud nuestra, contaminando el ambiente. Yo estoy de acuerdo 100% contigo, que hoy en día hay que poner en una balanza salud contra bienestar económico o contra costos o contra la política, que es al final de cuentas un elemento muy importante y que hoy juega en todo el mundo. Juega y juega. Y además tenemos compromisos internacionales que firmamos como país y esto va totalmente en contra de los acuerdos internacionales. 100% de acuerdo contigo. Cambia el gobierno. Hubo un encono con todos estos compañías internacionales y el gobierno actual de México. Vi ahorita una mano levantada va Jaime Podolsky, Jaime Bank, y si tenemos tiempo vamos con Manuel Levinson, ya se animó. Ahora, Manuel, ahora que ya van a dar las 7, muy bien. Okay. Todo, Mardo, muchas gracias por tu presentación. Adelante. Repito,
Ante todo, Mardo, muchas gracias por tu presentación. Muy ilustrativa, muy bien presentada, gracias. Segundo, ya nada más como complemento, el auto eléctrico llegó para quedarse. El principal problema del auto eléctrico, y de hecho el proyecto que tenía Israel, que fue de los primeros del auto eléctrico, lo que lo limita es que al auto eléctrico tienes que cargarle las baterías. Las baterías hoy por hoy son el principal problema. Así Un es. comentario, la empresa, una de las empresas líderes en la fabricación de autos eléctricos, Tesla, es a su vez líder en baterías. De hecho, es más un negocio de baterías. Tiene negocios complementarios hoy por hoy, la generación de electricidad por energía solar y otros medios, alrededor de su negocio de baterías. Y ellos están trabajando, saben que es de lo más importante en este momento como negocio en general, es la producción de baterías y están buscando el cómo aligerarla, el cómo mejorar su rendimiento, etcétera, etcétera. Pero también hay otras circunstancias alrededor del auto eléctrico. Han desarrollado tecnología para que el auto eléctrico vaya cargando la batería mientras va caminando por procesos de electrostática. O sea, hay tecnologías adicionales, complementarias, que van a ayudar a que cada día el auto eléctrico sea más costeable. Con el tiempo, el auto eléctrico es el auto que viene a suplir a los autos nuevos. Hoy por hoy no todos pueden tener un auto eléctrico, pero todo aquel que quiere comprar un auto nuevo pudiera tener un auto eléctrico. Y métodos alternativos como el motor de hidrógeno está muy lejos. No estamos listos tecnológicamente. Entonces, la realidad del presente es el auto eléctrico. Ese es el comentario. Sí, válido. Tu comentario es 100% válido. Sí. Y es cierto, hay mucho todavía que investigar sobre el uso del auto eléctrico. No hay duda que apenas estamos en los 900. Tuvo que venir el Fordcito 28 que revolucionó los coches. Sí. Todavía no llega. El Tesla 28. El Tesla comentario, el de la energía nuclear, ¿verdad? Sin lugar a dudas, sería ideal tener más plantas nucleares. Son sumamente peligrosas, difíciles de construir, difíciles de mantener, pero en buenas manos realmente son la mejor manera de producir electricidad. Desafortunadamente no, en el mundo en el que vivimos no podemos confiar en los buenos manejos. Entonces hay que mantener una seria distancia hacia las plantas nucleares. Gracias, Jaime. Pasamos con tu tocayo, Jaime Bank, y después Manuel Levinson. Adelante, Jaime. Muy bien, sí. Jaime Bank, te escuchamos. No, más bien no te escuchamos. Tu micrófono, Jaime. Ya, ya tengo un micrófono. Ya. Quiero hacer una indicación. Desde luego que estuvo magnífica la presentación. Me felicito. Y quiero hacer una indicación también que los autos de energía con hidrógeno son también autos eléctricos. Sí se entiende eso. En el mismo automóvil, el hidrógeno se convierte en energía eléctrica, por lo cual el coche de hidrógeno es totalmente limpio y su subproducción es agua. El problema del auto de hidrógeno es el manejo del hidrógeno en sí, que es muy peligroso, es muy explosivo. Pero siento que con el tiempo, cuando se pueda manejar esto correctamente, entra dentro digamos, del sistema de movimiento a base de ¿cómo se llama?, de algo que no produce contaminación. Por el otro lado, quería hacer nada más hincapié en que el único elemento para producir energía eléctrica que es directamente de energía a otra energía son los paneles solares, que es el gran invento de
posiblemente del siglo pasado, en donde la energía de que nos llega del sol se convierte en energía eléctrica sin necesidad de ningún otro elemento adicional. Y por lo demás, te felicito muchísimo, Mardoqueo, por tu presentación. Muchas gracias. Mardo, si te parece bien, pasamos con Levinson y le comentas las respuestas juntos a Manuel y a Jaime. Ok, Manuel Levinson, adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Manuel. Okay. Primero, felicidades, Mardo. Es una plática impresionante. Hay dos cosas. Una, tú mencionaste que la planta atómica, creo que es tu favorita, probablemente sea la mía también. Es muy, muy costoso hacer una, porque la verdad no contamina, no hace nada si está bien hecha. Inclusive la de Laguna Verde, todavía ha producido muchos paisanos, porque muchos de ellos se han convertido al judaísmo. Lo vi en el sur cuando lo estábamos haciendo. De veras. Y número dos, yo uso baterías de litio. Mi vicio fue, ya no puedo porque estoy casi inmóvil, para mis aviones de radiocontrol. Usábamos las baterías estas de carbón o las recargables. Y pues no duraban, y fallaba una batería y mole, el avión está abajo. Empecé yo de los primeros en usar las de litio, es níquel cadmio, níquel, y esas baterías las tengo que cargar en unas bolsas con aluminio como si estuvieran blindadas. Ya me explotaron una vez. Son muy peligrosas. Si se aumenta un poquito más de la cuenta la carga, explotan. Creo que sí hubo un accidente en un avión, porque los aviones también tienen baterías de esas. Falló el generador y se cayó el avión. Entonces, no sé qué tanto en el coche podamos proteger de una explosión esas baterías. Son una maravilla. Yo no estoy en contra de eso. ¿Qué opinas tú? Vamos a, mira, voy a ir de atrás para adelante. Las baterías de litio, como todo, requiere una etapa de maduración y posiblemente estemos en esa etapa inicial del uso, aunque el litio se usa hace 4, 5, 6, 10 años para acá. Las baterías, incluso baterías chicas, tipo del hogar, pero sí, el problema, lo mencioné, son los incendios que se producen cuando hay un descuido. Se va a buscar, seguramente te aseguro que hay gente investigando cómo limitar las posibilidades de las fallas. Quiero comentar a Jaime Podolsky, que estoy de acuerdo con lo que él expuso, salvo una palabra que no me gustó, que las plantas son peligrosas, las plantas nucleares son tan peligrosas como las presas. Hay presas que se han roto y han inundado y han matado miles de personas. Cuando están bien construidas, cuando tienen una buena supervisión, cuando tienen desde un buen diseño hasta un buen mantenimiento, no va a ocurrir lo del metro que creo que Philip mencionó. Pero todo eso son condiciones tecnológicas que Jaime lo conoce muy bien, van adecuándose a las condiciones y se van mejorando día a día. Lo que mencionó Bank, pues sí, van ganando las celdas fotovoltaicas porque la energía solar se convierte en energía eléctrica, pero tiene también sus inconvenientes, ¿no? Que no hay sol todo el día, que hay sol en determinadas horas, que hay zonas con mucho sol, hay zonas con poco sol en ciertas latitudes.
y tiene sus inconvenientes. Posiblemente con las baterías va a mejorar muchísimo el uso de celdas fotovoltaicas. Es todo, Morris. Gracias, Mardo. Veo que son 1 minuto para las 7. Bueno, entonces queda pendiente la pregunta de Philip y le damos un fortísimo aplauso a Mardo. Muchas gracias. Como siempre, excelentes ponentes tenemos acá en Polémica y Café, en la FCDI. Le damos un fuerte abrazo a Mardo y esperemos que estos días todo vaya bien en Israel, vaya aminorando la lluvia de misiles. Nos vemos el próximo miércoles con el doctor Lascano, que va a hablar de los inicios de la vacunación, cómo empezó la vacunación e inmunización en el mundo. Un fuerte abrazo, una buena semana. Gracias, excelente, gracias, Mardo. Gracias. Gracias, Mardo, muy bien hecho. Thank you. ¿Queda 1 minuto para un comentario de Israel o no? Te escuchamos, Abel. Bueno, nada más quiero decir que para mi punto de vista, el problema interno de judíos con árabes israelíes es mucho más profundo que el problema con Hamas. Israel puede manejar Hamas, en mi opinión, como quiere, cuando quiere. Pero la problemática interna ahorita que despertó es mucho más peligroso y mucho más difícil de combatir esto. Así es, exactamente. A ver, los mejores deseos para esta semana y ya veremos qué noticias tenemos para el próximo miércoles. Esperemos que sean mejores que las de hoy.